este presupuesto base de licitación, 2.500.000 euros, y una vez que se adjudique el proyecto, pues el plazo de ejecución de las obras serán 24 meses. Y bueno, esto por mi parte, mi compañero Vicente, portavoz del equipo de gobierno y vicealcalde, desarrolla el resto de puntos y luego ya pasamos al resto. Gracias, Nuria. Vale. Bueno, en la Junta de Gobierno hemos aprobado algún asunto de gran relevancia que bueno, pues queremos trasladar a la ciudadanía. En primer lugar, entre esos puntos que me gustaría destacar por la proyección que puede tener para la ciudad, hemos aprobado el reconocimiento de la obligación correspondiente del Ayuntamiento con Promueve para hacer frente al primer semestre. El contrato que tiene firmado Promueve con Air Nostrum, que garantiza la promoción de nuestra ciudad en sus aeronaves y, por lo tanto, el establecimiento de conexiones aéreas con nuestra ciudad. Es el primer semestre y el importe es de casi 605.000 euros. Hemos aprobado el proyecto básico de ejecución y también la incoación del expediente que ha de regular la contratación de la ejecución de las obras correspondientes a las instalaciones del complejo de piscinas de verano del Plantío. Esta es una obra de gran complejidad técnica e importante presupuesto. Son más de 2,5 millones de euros, 2.510.000 euros, tras 16 años perdiendo agua la piscina y de inacción por parte de 4 gobiernos consecutivos de la ciudad. En este momento se va a comprometer esta importante cantidad y tenemos el objetivo de que el verano del año 2022 las piscinas de verano de la ciudad de Burgos, del Plantío, no solamente estén abiertas, sino que no pierdan agua y sean unas instalaciones modernas, cómodas y seguras. Asimismo, hemos aprobado en la Junta de Gobierno finalmente las ayudas a la hostelería de Burgos. Son 300.000 euros, son ayudas derivadas de la pandemia de COVID-19 y lo que hemos hecho ha sido atender con esos 300.000 euros a 355 solicitudes de pequeñas empresas y autónomos del sector de la hostelería. También quiero poner de manifiesto un par de modificaciones de carácter técnico que afectan a 2 actuaciones de carácter urgente muy importantes para la ciudad. La primera de ellas en el Paseo de Pisones, en el que se va a invertir más de 1.800.000 euros. Hemos alterado los porcentajes que van a ir a este ejercicio y al posterior del 22, de tal manera que en este ejercicio 2021 hay consignado una partida de 115.000 euros y el mayor porcentaje de ese 1.800.000 estará adjudicada en el año 2022, en concreto 1.705.000 euros, hasta importar 1.821.000 euros. 1.821.000 euros en esta actuación en el Paseo de Pisones, que esperamos pueda consolidar la estabilidad de los terrenos y dar seguridad a los vecinos. También hemos modificado los porcentajes en la actuación del puente de Besón, que como saben también ha tenido problemas de estabilidad recientemente. En similares términos, en el año 2021 se consignan 42.000 euros y en el 2022 122.000 euros. Y bueno, eso es todo por mi parte. Si hay alguna consulta por parte de los periodistas, estamos a vuestra disposición. De acuerdo, muchas gracias. Creo que hay algún periodista en sala. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Si no, pasamos a las preguntas del chat, que sabéis que lo tenéis habilitado. Es una actuación que va gestionada por urgencia y los plazos son mucho más breves de lo habitual, pero creo que esto fue en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno anterior. Esperamos que las obras estén adjudicadas después de verano y, si es posible, se comiencen a ejecutar antes de fin de año. Porque no es emergencia, porque no era el caso, pero sí va por urgencia. En ambos casos. Sí. En el puente de Besón y en Pisones. El puente, en el caso de Pisones, es especialmente urgente. Bueno, en los 2 casos está involucrado el agua, claro, que son los que han condicionado el movimiento de tierras, el colapso en el caso de Besón y el deslizamiento en el caso de Pisones. ¿En el caso de las piscinas? En el caso de las piscinas, inmediatamente después de verano también, porque el objetivo es que estén listas en verano. No estamos seguros de que sea antes de verano, pero durante los meses de verano de 2022
probablemente a finales deberían estar operativas. Eso implica que debería estar adjudicada necesariamente en el último trimestre, inicios del último trimestre de este año. Pues si se inician las obras antes de fin de año y finalizan durante el verano del año que viene, va a tener una duración de 9 meses aproximadamente, 8, 10, 9, 8, 9, 10 meses. 8 meses, sí. De todas maneras, es importante de reseñar que la actuación va a ser más importante, no va a ser visible porque va debajo del vaso de la piscina, que hay una actuación bastante compleja. En superficie lo que se va a ver es una zona de playa que va de pendiente suave, que va a facilitar el acceso a personas con capacidad disminuida y después también para familias, niños pequeños o con dificultades de movilidad. No solamente la va a hacer más accesible, sino que también va a hacer que la temperatura sea menos elevada. Al haber menos volumen de agua se calienta de forma natural los días de sol y alta temperatura mucho más fácilmente. En cuanto al punto 8 de la Convención sobre Sí. Pues la verdad que sí, le hemos hecho la misma pregunta que nos refiere a la concejala de Servicios Sociales, a Sonia. Sonia, ella considera que no tienen diagnosticadas el por qué no ha habido concurrencia, en este caso porque no ha habido ni particulares, ni empresas, ni inmobiliarias que hayan estado interesadas en el procedimiento. En cualquier caso, ha sido un procedimiento que ha estado abierto para cualquiera y no ha habido, en este caso, solicitudes y bueno, pues lo lamentamos, ¿no? Tenemos que seguir adelante porque la intención del equipo de gobierno es el poder realojar a las familias procedentes de ese poblado, del encuentro. Así que el siguiente paso en el que se está trabajando desde la Gerencia de Servicios Sociales es hacer un procedimiento negociado sin publicidad, que es lo que establece en este caso en la ley de contratos cuando no ha habido concurrencia en un concurso público. Así que ahora será por esa vía un procedimiento negociado. No sé si hay más preguntas en sala. Dicen algunos que no se oyen muy bien. Para la próxima ocasión, no vosotros, sino los periodistas, claro, que como no tienen micro, vale. no se entienden las preguntas. Vale. Burgos Noticias dice que 355 solicitudes para hostelería, dice que parece que ha habido poco éxito en la convocatoria. También se lamentaba así por parte de Rosa Niño en las ayudas de autónomos. Entiendo que quiere una valoración al respecto. Sí, a comienzos de la pandemia intentamos monitorizar cuál estaba siendo el impacto del COVID-19 en el sector de la hostelería y lo hicimos a través de las altas que había precisamente en la Sociedad de Aguas, es decir, cuántos establecimientos seguían estando dados de alta o se habían dado de baja. El impacto era escaso en los primeros meses, pero eso nos permitió tener un orden de magnitud que era de algo más de 1.000 establecimientos de hostelería en la ciudad. 355 solicitudes, ese sería el 35% de establecimientos que se han adherido o se han acogido a estas medidas. No nos parece un porcentaje pequeño. En cualquier caso, quiero remarcar el hecho de que estas ayudas lo que tratan es de paliar los daños al sector. Por lo tanto, no es la única medida. Ha habido negocios que han capeado el temporal de una manera mejor que otros, pero el hecho de que el 35% de ellos se hayan acogido a esta medida no me atrevo a calificarla de un fracaso, desde luego. Es un porcentaje bastante importante. Es más de la tercera parte del sector de la hostelería de la ciudad se va a beneficiar de estas ayudas. Vale, pues si no hay más preguntas de Junta de Gobierno, rápidamente pasamos a daros cuenta del dictamen de la Comisión Especial de Investigación del Ayuntamiento de Burgos sobre la gestión en aguas de Burgos. Yo lo primero voy a dar la palabra al presidente de la Comisión de Investigación, a mi compañero Balbás, Miguel Balbás, que nos va a dar cuenta un poco del dictamen aprobado y bueno, pues luego yo ya detallaré también la propuesta que hemos hecho al efecto y que ha sido sometida a votación. Que se dictaminará en cualquier caso en el próximo pleno del mes de agosto. Será dictaminada. Gracias, señora Barrio. Buenos días a todos, lo primero. Y bueno, como ya ha dicho la señora Barrio, el motivo de esta rueda de prensa es dar a conocer las conclusiones que se acaban de aprobar en la Comisión de Investigación en la última sesión. Lo primero que quería mencionar es que, si recordáis, esta comisión de investigación se acordó dividirla en 3 grandes bloques.
El primero es la quema de la documentación en el contenedor, el segundo la gestión de personal y el tercero sería la contratación en forma de contratos menores de suministro de servicios y materiales. Lo que se ha hecho un poco por sentido común ha sido definir unas conclusiones para cada uno de estos 3 bloques. Así que de acuerdo a cómo se han celebrado las sesiones, empezaré yo explicando el primer bloque, que es el de la quema de la documentación. Aquí, bueno, pues después de escuchar todas las comparecencias que se dieron en aquella sesión, se pueden deducir principalmente 2 aspectos a tener en cuenta. El primero es que, a pesar de que algunos de los comparecientes insistían en que toda la documentación se encontraba escaneada, ninguno de ellos pudo asegurar de manera fehaciente que realmente se encontrase el 100% de la documentación. Y el segundo aspecto que quedó totalmente claro a lo largo de la sesión que se reservó para este asunto es que en la Sociedad de Aguas actualmente no existe ningún tipo de procedimiento de destrucción de documentos y que hasta ahora, y no solo hasta ahora, sino desde siempre, siempre se había hecho sin ningún tipo de control y sin ningún registro, sobre todo de la documentación destruida. Unas veces se hacía de una manera, otras veces se hacía de otra, pero no había nunca un patrón que seguir. Y además, sobre todo, nunca existía un documento de expurgo, de entrega, de recogida, de destrucción de la documentación. Estos 2 aspectos nos parecieron claves de las comparecencias de las personas que se llamaron y por eso, en base a toda esta información que recibimos de esas personas, hoy se han aprobado en la sesión de conclusiones elevar a pleno las siguientes medidas respecto de la quema de la documentación. La primera, y que es de sentido común, como acabamos de comentar, es aprobar unas normas básicas de gestión documental que especifiquen al menos cómo se deben organizar los archivos, tanto en papel como electrónicos. Deben decir qué documentos se deben conservar, hasta cuándo, y además se debe establecer un protocolo de expurgo y destrucción de documentación que cumpla evidentemente con la legislación vigente y que permita contar con un registro de la documentación expurgada y además establezca pues, un método de destrucción adecuado. Eso es la primera medida que hemos propuesto y que se ha aprobado en estas conclusiones. La segunda medida es que, evidentemente, en vista del descontrol que ha habido hasta ahora a la hora de destruir documentos y con el objetivo, que es claro, que tenemos desde este equipo de gobierno, de garantizar también el cumplimiento adecuado de la normativa de protección de datos de carácter general, se propone el nombramiento de un delegado de protección de datos, que hasta ahora en la sociedad existía esa figura hasta 2018, pero ahora mismo no hay nadie que ocupe ese puesto. Entonces, como os digo, resumiendo muy brevemente, hacer un protocolo de destrucción de documentos que incluya también un registro de la documentación que se va a destruir, se va a expurgar, y luego la segunda medida, nombrar un delegado de protección de datos que haga que todo ese proceso se conforme de acuerdo a la ley. Todo esto es con respecto al bloque de la quema de documentación y ahora le cedo el testigo a la señora Barrio para que explique el tema de gestión de personal. Bueno, pues en cuanto al tema de gestión de personal, pues hubo al efecto una sesión en la que se trató y se contaron con distintas comparecencias. Además, hemos podido tener acceso a la documentación facilitada en cuanto al listado del personal, no solamente de la Sociedad de Aguas, ya que en la sesión constitutiva aceptamos una propuesta del señor Martín, del concejal de Vox, en el cual pues, dijo que se ampliara esa información solicitada no solamente al personal que había formado parte de la Sociedad de Aguas, sino también a los orígenes de cuando era servicio municipal. Una vez examinada esa documentación y escuchadas las comparecencias al efecto el día 22 de julio, pues lo que ponemos de manifiesto en las conclusiones es que la única oferta pública de empleo en la sociedad y en ese momento era servicio de aguas, la única oferta pública de empleo se realizó en el año 2000. En ese año casualmente gobernaba el Partido Socialista, el señor Fernández Santos era concejal de personal, fue él quien aprobó y propuso esta única oferta pública de empleo, el único sistema de contratación pública que ha habido en la sociedad, en este momento sociedad, en aquel momento servicio de aguas de Burgos, lo que pone de manifiesto pues que a partir de ese momento los sucesivos gobiernos del Partido Popular fueron incapaces de aprobar ninguna convocatoria pública de empleo. Se puso de manifiesto, y literalmente así lo dijo uno de los comparecientes, que el camino de acceso al servicio durante años era
según dijo uno de ellos, literalmente, si conocías a alguien en la sociedad de aguas o en el servicio de aguas, en el momento en que era servicio, pues podías acceder al mismo. También se refirió en las comparecencias que siempre se habían accedido, siempre habían entrado todos parecido a ese sistema de conocer a alguien, confesando que en esos momentos ni tan siquiera se les pedía ni un currículum ni ningún tipo de prueba de acceso al efecto. Posteriormente, la manera de acceso a la sociedad también se ha hecho mediante ofertas del INEM. Si bien examinada la documentación hemos podido comprobar en los distintos expedientes que en la mayoría de ellos, por no decir en todos, el único documento que figura en los expedientes es el contrato de la persona seleccionada, única y exclusivamente un contrato de la persona que se hacía la selección. Posteriormente también hay algunos procesos de modo de acceso mediante oferta empleo ECIL, en cuyo caso sí que hay concurrencia y varios currículos, en algunos casos 5, en otros casos 10, de distintos candidatos y en algunos casos prueba mediante un cuestionario teórico o prácticos. Es verdad que en escasos supuestos, mediante supuestos prácticos, pero bueno, la mayoría sí que conllevan por lo menos que hay más de un currículum. Es cierto que son los procesos más recientes de contratación de los últimos años, pero de los pocos últimos años. La manera de incorporación al servicio de aguas mayoritariamente se producía de la manera que inicialmente he referido. También hemos podido apreciar en este sentido que no ha habido ningún proceso, no se ha materializado ningún proceso de promoción interna en ningún momento de la sociedad ni del servicio de aguas. Con esto lo que planteamos en relación con la gestión de personal es que los procedimientos de selección del personal, tanto del personal de libre designación como los procesos que se produzcan de promoción interna y así como los nuevos ingresos, serán los mismos que los establecidos para la selección del personal de las administraciones públicas. Esto es mediante convocatorias públicas que garanticen los principios de mérito y capacidad. El personal interino y de sustitución que se pudiera seleccionar irá incorporado mediante bolsas de empleo formadas por las personas que no aprueben la oposición, pero que queden en bolsas de efecto creadas a tal efecto porque hayan superado alguno de sus ejercicios, al igual que se hace en el Ayuntamiento de Burgos. También adoptamos acuerdo de activar los procedimientos de promoción interna pendientes. Esto con respecto a la gestión de personal. El tercer apartado, que es la contratación de obras y servicios, lo explica Miguel y después hacemos un resumen global y acabamos. Bueno, gracias. Bueno, el tercer bloque, como ya se ha comentado, es la contratación de obras y servicios en forma de contratos menores. Y aquí, bueno, pues igual que antes, en base a todas las comparecencias y sobre todo en este caso a la documentación aportada, se detectaron varios problemas que son los que tenemos que intentar poner solución. El primer problema es un problema más a nivel general, en el que se ha quedado evidenciada y bastante claro la debilidad administrativa de los procedimientos de contratación que hay en la sociedad. Lo que ha provocado que desde su constitución en sociedad mercantil, estos procesos se hayan regido más por los usos y costumbres que adquiridos que por unos de verdad procedimientos reglados y documentados. Por eso nosotros, en la primera medida que se ha propuesto en esta sesión de conclusiones, es proponer la actualización de las instrucciones internas, perdón, las instrucciones internas de contratación de la sociedad, poniéndolas al día, evidentemente, con la actual legislación en materia de contratación pública, incluyendo en ellas todas las modalidades de contratación susceptibles de ser utilizadas por la sociedad, incluyendo, por supuesto, los contratos menores. El segundo problema que se detectó en la sociedad, como os decía, en base sobre todo a la documentación que se nos aportó, es la forma en la que se tenía de articular los contratos de adjudicación directa de muchas de las obras y de los servicios. Se vio que en algún caso estos contratos se producían de forma recurrente. Y unido esto a la cantidad económica global que suponían anualmente, lo que se propone desde esta comisión de investigación es que se realicen las licitaciones de estos contratos mediante procedimientos abiertos que aporten mayor concurrencia y duración de los mismos. Y para ello se propone, por lo tanto, elevar al Consejo de Administración en el menor tiempo posible, ya que es el órgano de contratación de la sociedad, los pliegos de condiciones que han de regir
estas licitaciones, con el fin, efectivamente, de lo que os decía antes, de reducir el volumen de contratación de estos trabajos recurrentes mediante contratos menores. Y el último problema que se detectó, unido a este que os acabo de comentar, fue que en los contratos de adjudicación directa, que todavía se van a seguir haciendo, digamos que analizada la documentación, se puede observar que se necesita un mayor rigor administrativo, porque realmente cuando nos enfrentamos a la documentación, la leímos, la analizamos, vimos que en algunos casos era manifiestamente mejorable. Por lo tanto, lo que se ha propuesto en esta sesión de conclusiones es incorporar a los expedientes de estos contratos menores la siguiente documentación. Un informe de necesidad de la contratación a realizar, suscrito evidentemente por el responsable de la sección que la propone y previo a la solicitud de presupuestos y hojas de pedido. Eso sería lo primero que habría que incluir en los expedientes de contratos menores. Lo segundo sería, cuando ya terminase, un informe o conformidad con la prestación del servicio u obra contratada, suscrito también evidentemente por el responsable de la sección que propone la contratación y que acredite que el trabajo se ha realizado satisfactoriamente. ¿Por qué proponemos estas dos cosas? Como os decía, lo que queremos es que haya un mayor rigor administrativo en la contratación de estos contratos menores, valga la redundancia. Unidos a estas tres propuestas que ya os he comentado, la última que queremos proponer es que en el momento en el que se pueda, en la plantilla de aguas se tiene que incorporar el puesto de jefe de contabilidad y logística compras. Tendría que ser, como bien ha dicho la señora Barrio anteriormente, a través de un proceso que transparente, mérito, capacidad, concurrencia, como lo que se está haciendo ahora mismo, lo que queremos es incorporar esa figura. Esa figura que, entre otras funciones, va a centralizar los procedimientos de contratación y verificar que se cumplen todas las instrucciones que vamos a implementar a partir de ahora. Y bueno, hasta aquí es la explicación de las conclusiones que se llevarán a pleno. Yo antes de terminar sí que quería hacer un par de consideraciones al respecto de la comisión, de su desarrollo general. La primera, y me parece bastante relevante, es dejar constancia de la actitud triste y lamentable del Grupo Popular, siendo como fueron uno de los dos grupos proponentes de la comisión, su actitud a lo largo de toda la comisión ha sido la de torpedear, enredar, interrumpir, llegando al caso que les tuvimos que llamar la atención porque uno de los comparecientes pensaba que se estaban riendo de él. Imagínense cuál fue la actitud del Grupo Popular durante esa sesión. Me parece todo muy triste y muy penoso ese comportamiento del Grupo Popular. Los votantes del PP no se merecen estos representantes que tienen actualmente, se merecen algo mejor. Y espero que en el futuro puedan tener unos representantes que de verdad, con educación y con honestidad, puedan defender los principios del PP. Estos, desde luego, que no lo hacen. Y la segunda consideración es que, como habrán podido observar a lo largo de toda la rueda de prensa, todos los hechos que hemos comentado llevan sucediendo en la sociedad toda la vida. Y quien ha gobernado en esta ciudad toda la vida ha sido el PP. Así que yo creo que blanco y en botella, de verdad. Todo esto ha sucedido mientras el PP miraba hacia otro lado. Y todo lo que nos hemos encontrado en Aguas, primero la señora Barrio y después yo, ha sido fruto de la inacción de la señora Blasco en sus años de mandato. Aunque ella lo quiera negar, pero es fruto de su inacción. Estos problemas que hemos tenido ahora y que han explotado en forma de una quema de documentos han sido la crónica de una muerte anunciada debido a que se lleva muchos años sin hacer nada en la sociedad. Nada de nada. Se le ha dejado escuálida de personal. Se han permitido prácticas, como acabamos de relatar la señora Barrio y yo, prácticas manifiestamente mejorables. Y ahora, a pesar de que a muchos les pese y les fastidie, nosotros hemos cogido el toro por los cuernos y estamos haciendo cambios. Se ha cambiado la gerencia. Se han sacado 4 procesos selectivos en un concurso de oposición que hacía 20 años que no se sacaba. Se va a empezar a negociar el convenio, que tiene 21 años, un convenio desactualizado, que hace referencia a un servicio, no a una sociedad. Y no se había hecho ningún tipo de cambio. Se lleva meses en negociaciones para sacar una aprobación interna. Vamos a firmar un convenio de investigación con la UBU. Sacaremos un plan de igualdad en los próximos meses. Muchas cosas. Todo lo que no se hizo en el pasado, ahora me toca a mí hacerlo, pero no pasa nada. Para eso nos pagan los ciudadanos, para ser eficientes y eficaces. Que no sé si otros representantes políticos en el pasado podrán decir lo mismo. Por mí yo he terminado. Muchas gracias. Pues poco más que decir que lo que ha dicho mi compañero, el señor Miguel Balbás. Yo sí que quería ya cerrar hasta que si ustedes nos quieren hacer alguna pregunta al efecto, concluyendo
que con carácter general se ha evidenciado una cultura de empresa que a lo largo de los años, y especialmente desde que se convirtió en sociedad, porque esto viene desde que era servicio, ha propiciado que estos problemas de carácter estructural y problemas endémicos de la empresa pues nos hayan llevado a esta situación. El Partido Popular es el que ha gobernado durante 16 años consecutivos, de 2003 a 2019, tanto el Servicio y Sociedad de Aguas como el Ayuntamiento de Burgos, y ha dirigido la Sociedad de Aguas desde su constitución, desde 2011 hasta 2019. Para nosotros son ellos los responsables políticos de la situación, porque ellos han propiciado, han consentido y han sido cómplices de estas malas praxis, obradas tanto en materia de contratación de personal como en materia de contratación de obras y servicios. La inacción que ha propiciado que la política de empleo se haya basado en contrataciones discrecionales, sin respetar los principios ni de igualdad, ni de mérito, ni de capacidad, inherentes a cualquier contratación pública. En particular, nos resulta sorprendente que la señora Blasco, presidenta de la sociedad durante 8 años, también era concejala de personal en el ayuntamiento, no fuera capaz de abordar una recta política en las contrataciones, eludiendo su responsabilidad y consintiendo prácticas reprobables e incluso en algunos casos irregulares. La Sociedad de Aguas, desde su creación, estuvo a la deriva, sin un control político efectivo que endureciera y que enderezara su rumbo, preveniendo un descontrol impropio de una administración pública en general y del Ayuntamiento de Burgos en particular. Y una vez dicho esto, si quieren hacer preguntas, porque vamos con un poquito de retraso, estamos a disposición. Escaneada la documentación, no se ha podido acreditar que esté escaneada toda la documentación. Sí se nos aseguró la responsable del Departamento de Administración que estaba escaneada desde el año 2018. No nos pudo asegurar que la anterior lo estuviera. En cualquier caso, la quema de la documentación, según nos manifestaron, se produjo de una manera casual al estarse realizando obras de pintura en el edificio y ahí se adoptó la decisión de destruir material. Luego, posteriormente, se decidió que fuera mediante quema. ¿Descartan que hubiese alguna intención de encubrir alguna irregularidad Después de escuchar todos los comparecientes, la documentación que se quemó, que se nos refirió, era documentación del año 2010 al 2014, entonces tenía toda la legitimidad para poderse destruir porque ya habían pasado los 6 años y aparte de eso no se ha podido averiguar nada más. Eso es lo que